Sí, buenos días, presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Primero que nada, felicitarla por el tren que se inauguró el pasado domingo. Me tocó estar ahí y bueno, obviamente teníamos gran expectativa. Déjeme decirle que la expectativa se cumplió con creces, o como dijo usted la otra vez que inauguró un tren, pues a mí sí me dejó con el ojo cuadrado pues la funcionalidad del tren. Y mire, se lo pongo en detalle, yo me quedé en el aeropuerto Felipe Ángeles para hacer producción de un programa de televisión que hacemos regularmente justamente sobre el tren. Me tocó regresarme a la ciudad en el primer convoy, precisamente que se utilizó para ya el traslado de los ciudadanos, bueno, válgame pues, que estaban en el AIFA y los ciudadanos del área conurbada. Muy impactante lo que ocurre justamente con quienes habitan en esa zona del Estado de México. Me tocó platicar con varios ciudadanos porque literalmente me están diciendo que les cambió la vida, este medio de transporte moderno, eficiente, seguro y limpio. Es un asunto que realmente pues tiene un impacto directo, y obviamente para nosotros que bueno somos usuarios, yo soy usuario cotidiano prácticamente del AIFA, pues obviamente nos resuelve un tema de lo que es el traslado, ¿no? Entonces es un asunto realmente muy importante, muy impactante. Ahora le quiero hacer una pregunta en particular. Me llamó mucho la atención la terminal Buenavista en específico, que es de donde se parte, y que bueno, no hay que ser experto para notar bueno, que tiene algún descuido, algún atraso en términos de lo que es su operación. Me puse yo a investigar, ya sabe que somos mitoteros profesionales, los periodistas, y averigüé algunas cosas que son muy interesantes respecto a lo que tiene que ver justamente con esta operación de la terminal. Me enteré en específico que hay un subconcesionario de esta terminal que se llama Grupo Hixa, que bueno, tiene una empresa que se llama Forum Buenavista, que es una SAPI de CB y que opera justamente la terminal, lo que es el centro comercial anexo, que bueno, está integrado precisamente a la estación, que tiene un área bueno, de 95,000 metros cuadrados, que está operando 222 locales ahí, y que tiene espacio en estacionamiento para 2,372 vehículos. Eso está muy bien. El detalle es que esta concesión se entregó desde el año 2005, todavía en tiempos de Felipe Calderón, en concesión por 45 años, es decir, hasta el año 2050. Y que le cobran, bueno, pues el gobierno le cobra solamente 30 millones de pesos. Ellos obtienen, en cambio, por la operación, la contraprestación de estos servicios de los que hablo, hasta 1,000 millones de pesos al año. La pregunta es específica, ¿no? Habiendo recuperado su gobierno la concesión completa de la operación del tren, y bueno, en este caso se supondría que también la infraestructura anexa y aledaña pues a la operación del tren Felipe Ángeles. La pregunta es si será una posibilidad que se anule pues este contrato y que bueno, al final de cuentas entre en operación directa del gobierno, lo que tiene que ver justamente con esta terminal tan importante. Lo primero es recuperar la operación del tren. El tren funcionaba de Ciudad de México a Cuautitlán y hasta Lechería. Ahí hay una desviación que ya es lo que inauguramos, de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y de ahí viene una desviación hasta Pachuca. La primera etapa de ese tren privado se inauguró en la época de Fox o de Calderón, bueno, ahí en ese periodo. Era yo todavía secretaria de Medio Ambiente en aquella época, de la Ciudad de México. Y sí, en efecto, el objetivo es pasar, no es el objetivo, ya ahora, en las siguientes semanas, pasa la operación completa al Fondo Nacional de Infraestructura. Y ahí ya se revisarán contratos. Es muy importante que todo esté dentro de la ley. Eso es muy importante. O sea, hay un contrato y en todo caso, si se quiere cambiar ese contrato o la condición en la que está operando, se revisa si las condiciones del contrato están cumpliéndose o no, y a partir de ahí pues se tomarán decisiones. Pero no se puede hacer nada más decir pues ya no quiero que haya el contrato y mañana se acaba, no. Todo tiene que ser en el marco de la ley.
Sí, es realmente muy impactante el volumen de gente que viaja del AIFA y del Estado de México rumbo a la ciudad. A mí me tocó apreciar cómo son miles de personas realmente las que ya lo están usando. Entonces, bueno, es evidente que es un tema, la operación de esta estación, muy interesante por el altísimo volumen de personas. Buenavista es la estación de trenes de la Ciudad de México. Esa viene desde el Porfiriato. De ahí salían todos los trenes a todo el país. Buenavista después, con la privatización de los trenes en la época de Zedillo, se abandonó completamente. Después se dio en concesión y se hizo el tren suburbano, operado por privados. Se conoce poco ese tren. Ahora nosotros estamos recuperando para el Estado, para la operación pública, para el pueblo de México, todo el tren. Pero la estación Buenavista va a tener una remodelación muy importante, porque de ahí va a salir el tren al norte o los trenes al norte. De ahí van a salir los trenes a Querétaro y de Querétaro la desviación hacia Guadalajara o hacia Nuevo Laredo. Entonces, el uso de la estación Buenavista pues se va a incrementar de manera muy importante. Pero es una estación que, por ahí vi yo una fotografía que sacaron. A mí me tocó de niña ir de la estación Buenavista a Guadalajara, a León, y a muchos mexicanos y mexicanas nos tocó viajar en los trenes de pasajeros que había entonces de ferrocarriles nacionales, que después desaparecieron por la privatización y que ahora estamos recuperando. Claro, nosotros llegábamos de Hermosillo a Buenavista también, Presidenta. Sí. Tema muy importante. Mire, sobre lo que presentaban hace un momento de empleo, creo que es importante, bueno, agregar a esta discusión indicadores. Eso es Buenavista. ¿Qué año será? 62, 63, por ahí. ¿68? Entonces la recuperación, 66. Sí. Sobre lo que presentaban de empleo, Presidenta, es muy importante evidentemente el avance que se da y la tasa de desempleo que se presenta. Somos el país número 1 en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en niveles de pues no desempleo, ¿no? El 2.4% es muy relevante. Ahora, hay otros indicadores que son muy importantes y que permiten vislumbrar cómo está dándose el desempeño de la economía. Parece que hay cierto ánimo de descalificar, válgame pues, cómo se están comportando los indicadores, cómo se está moviendo la economía. Me llamó la atención lo que se publica hoy en la prensa especializada a propósito de un aumento muy importante del 27% en las exportaciones de nuestro país, de todo tipo de productos, pero particularmente hacia los Estados Unidos. Ese es un dato que creo que es muy relevante. Y hay otro que hace algunas semanas anda circulando por ahí, y es que México se consolidó al cierre del año 2025 como la economía número 12 del mundo por su tamaño, superando pues a países tan importantes como el caso de España, o Australia o Corea del Sur. Es un dato que ya venía de un par de años atrás, pero que se consolida justamente en este El dato año. más interesante de las exportaciones, a ver, pone el Financiero, creo que sale en el Financiero de hoy. Lo más interesante es que crecen las exportaciones respecto a las importaciones. Si recuerdan, uno de los objetivos del Plan México es importar menos, producir más para el consumo interno y para la exportación. Entonces, bueno, las exportaciones alcanzan récord en marzo de 70.7 mil millones de dólares. No sé si ahí viene el de las importaciones. Bueno, son cerca de 5 mil millones de dólares más de exportaciones frente a las importaciones en el primer trimestre. Hay algo que se llama la balanza comercial, que es qué tanto exportas, qué tanto importas.
Y el objetivo para cualquier país es que sea positiva la balanza comercial, que exportes más, que produzcas más y exportes más que lo que importas. Y en el primer trimestre esa cifra así fue. Ah, mira, ahí está. Saldo, 5.932 millones de dólares. Las exportaciones, 70.727 millones de dólares. Y las importaciones, 64.795 millones de dólares. Es decir, hay una balanza comercial positiva. Y eso es muy bueno para México. Sin duda se consolida la economía de México con una etapa importante de avance, de crecimiento y desarrollo. Presidenta, justo en este enfoque, y coincide mucho con lo que ustedes están haciendo, usted dio un mensaje que me parece muy relevante el domingo, donde habla que la esencia de la cuarta transformación en esta fase que usted encabeza, pues es justamente invertir recursos públicos en desarrollo y en servicios, bueno, que sean accesibles a la población. Creo que es una expresión muy relevante al respecto de lo cual es el carácter de lo que usted está haciendo y de lo que se busca consolidar para nuestro país. Mire, revisando datos, me llamó la atención un informe que presentaba y aparecía creo ayer en alguno de los medios de acá de la Ciudad de México, el gobierno de Baja California, que dice que tiene un plan propio de vivienda, el gobierno de Baja California Norte, que habla de que tiene ya pues un plan que es concordante con el proyecto de vivienda para el bienestar, que ya permitió avanzar en 100,000 viviendas justamente en esa entidad. Yo le quiero preguntar en particular sobre este enfoque que tiene una vivienda, pues obviamente digna, que tiene acceso a servicios, por ejemplo, el programa de los techos solares que se incorporó también en estas viviendas, pues obviamente es un cambio, ¿verdad?, en términos de lo que es la concepción que puede tener la gente, los ciudadanos, el pueblo, pues, para acceder a viviendas dignas. No sé qué le parezca esta información en particular. Bueno, el programa que nosotros tenemos se llama Vivienda para el Bienestar. Mañana viene un nuevo enlace, ya no sé en cuál vamos, creo que es el número 20, porque estamos construyendo vivienda, ya tomó ritmo. El objetivo es 1.800.000 viviendas. Muy importante, 60 metros cuadrados, al menos, porque antes se construían de 45 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados. Son al menos 60 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño, sala, comedor y un pequeño cuarto de lavado, de servicio. Y muy accesibles, porque las viviendas cuestan cerca de 600,000 pesos. Y los créditos, pues son créditos que se pagan a través de el caso de quien está afiliado al Infonavit, a partir de su propio cheque, ahí se va descontando un porcentaje pequeño. Si eres trabajador que estás afiliado al ISSSTE, se va descontando ahí. Y si no, pues vas pagando a Financiera del Bienestar cada mes un pequeño gasto. Son, dependiendo de tu ingreso, pues son cerca de 1.500 pesos mensuales, 2.000 pesos mensuales, comparado con las rentas que son pues 10,000, 15,000 pesos dependiendo del lugar en el país. Y eso se llama derecho a la vivienda. Yo dije el domingo que nosotros gobernamos para el pueblo y por el pueblo. Todos somos gobiernos del pueblo. Y eso no va a cambiar nunca. Y gobernar para el pueblo significa garantizar el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a la movilidad. Nosotros los consideramos derechos. En el neoliberalismo todo eso se consideraba mercancía y por lo tanto privilegio, porque el que pueda pagar la educación, pues que vaya a la educación. Por eso se dejaron de construir educación media superior, universidades se dejaron de construir, en la idea de que el que tenía dinero que pagara por su educación. No, para nosotros es un derecho. Entonces es una visión completamente distinta y esa es nuestra visión con la cual estamos haciendo viviendas para el bienestar y con la cual estamos construyendo un sistema de salud que inicia con el presidente López Obrador y que nosotros estamos consolidando. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Ya la estamos esperando en pues, Sonora, por cierto.